Venga, vamos a hacer un ejemplo de columna calculada, de medida y de creación de tabla para nuestras medidas. Lo primero, voy a abrir un CSV. Voy a cargar, ¿vale? Voy a cargar un CSV. Con Google, ¿vale? goog.csv. Estos son las acciones de Google en los últimos años, cómo han ido evolucionando el precio. Que ya veréis que no le ha ido nada mal. Lo cargo, voy a trabajar solo con esta tabla, con lo cual la vista de modelo no la necesito, ni necesito comprobar nada. Si le doy, vaya a ver que está la tablita sola, volando, ¿vale? Esta sería la tablita y no tengo ninguna otra tabla de dimensión, no pasa nada, porque lo que voy a estudiar ahora pues no tiene que ver, no necesito esto, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, esto es una tabla con estas columnas, ¿de acuerdo? Y voy a crear una columna nueva que lo que va a hacer es coger, bueno, os cuento un poquito, estos son el precio de las acciones de Google, hemos dicho. Cuando se abre el mercado, o sea, cada día tiene una fecha, o sea, una hora en la que se abre el mercado, una hora en la que se cierra el mercado, ¿de acuerdo? Y ese es el precio de la acción a la apertura del día y al cierre del día. Y high y low supongo que son los máximos y mínimos absolutos que ha alcanzado durante esa sesión, el volumen de venta y el add close, pues no sé qué lo ve. ¿Vale? Si sabéis algo de bolsa, a lo mejor lo sabéis, yo no lo sé. ¿Qué es esto? ¿Vale? Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una columna que me diga cuál ha sido lo que se llama el trading change. Cómo ha cambiado del precio final menos el precio inicial de la acción en ese día. Entonces, voy a hacer botón derecho en la tabla y nueva columna. ¿Habría más formas de hacer esto? Habría más formas, ¿vale? Otra forma de hacerlo sería, si estoy en vista de tabla, aquí nueva columna, ¿vale? Como queráis. Pero si estás en vista de informe, no tienes la nueva columna aquí, me parece, con lo cual botón derecho. Pero es lo mismo, nueva columna. Y ahora, un consejito. No borréis todo lo que aparece en azul, porque a mí me ha pasado de borrar el igual y después ponerlo yo y darme error de no sé qué. Entonces, yo lo que hago es que solo hago doble clic en la palabra que está antes del igual. Y ahí pues escribo lo que yo quiera. Trading change, todo junto, sin espacio, ¿vale? Trading change. Me voy, clico a la derecha del igual. Y ahora, lo que yo quiero hacer es el precio de cierre menos el precio inicial. Bien, pues una columna calculada. No voy a poner solo el nombre de la columna. Ya os he dicho que es importante tabla, corchete, columna. Entonces, Google, mirad, esto es muy inteligente. En el momento que he escrito GO, él ya me está ofreciendo cosas. Entonces, GOOG close sería el precio, la columna. Esto significa tabla Google, columna close. Menos tabla Google, columna open. No hay un open. Aquí, open. Le doy al intro y fijaos que aquí ahora cuando le dé al intro me va a aparecer una nueva columna que se va a llamar Trading Change. Yo le doy. Vale, y ya ha aparecido aquí Trading Change con un iconito que me está indicando que la he calculado yo. ¿Vale? Bien, si me voy a la vista de tabla, aparece una columna Trading Change. ¿Vale? Pues ya tiene, primer concepto, creación de columna. Perfecto. Segundo concepto, vamos a hacer una nueva medida. Nos vamos a la tabla de cálculo, Home, también lo podría hacer con la derecha. Y yo aquí, si yo le doy una nueva medida, que aparece una calculadora aquí, la medida me aparece dentro de la tabla de Google. Entonces no vamos a hacer eso. Vamos a crear primero una nueva tabla. Y esta tabla va a ser un contenedor de medidas. No va a tener datos realmente. Entonces, aquí volvemos, cuidadito aquí. Pincho en tabla 2 veces sin tocar el igual, porque no sé por qué. A veces da problema. Y voy a hacer un truquito que es poner barra baja. Y ahora voy a poner medidas. Lo de poner barra baja es porque en orden alfabético es el primero. Y entonces me crea una tabla de medidas encima de todas las tablas que tú tengas, seguro. Y a esa se le llama medidas o en inglés calculations, ¿vale? Si abrís el ejercicio luego va a poner calculation. Si abrís esta tabla de medidas hay una columna 1 aquí que la podéis eliminar, creo, pero vamos, no hace daño, no molesta.
Yo no la eliminaría hasta que no crease algo dentro de esa tabla, ¿vale? Pero esto no tiene nada, ¿eh? Esta columna está vacía. Es que no es capaz de crear una tabla sin al menos una columna dentro. Por eso yo no la tocaría de momento, no vaya a ser que la liemos. Y ahora, dentro de esto, de medidas, voy a crear nueva medida. O aquí, como queráis. Botón derecho aquí o aquí, como queráis. Bueno, nueva medida. Bien, la nueva medida que voy a hacer es máximo precio. A lo mejor esto está en el dataset, porque hay un high ahí que quizá corresponda a eso, pero bueno. No, pero claro, esto va a ser el máximo precio al cierre de todos los datos de mercado que tengo de Google. Es decir, max close price va a coger la columna de precio de cierre y va a ver cuál es el máximo. ¿Qué función creéis que te da el máximo en Power BI? ¿Cómo creéis que se va a llamar? Max, ¿no? Está claro, ¿no? Si yo escribo max, fijaos que me aparece, esto es como Excel, ¿eh? Me aparece el icono de función y me aparece max. Si le dais a tabulador, estáis como diciendo, vale, esa es la que quiero. Si no pincháis con el ratón. Te puedes mover con las flechitas, ¿ves? Te puedes mover con las flechitas y darle al tabulador. Ahora, max te dice, aquí esto es lo que yo te decía, Diego, column name or scalar. Él te va diciendo lo que necesita. Tú quieres el máximo de la columna. Bueno, pues para dar una columna tienes que dar tabla columna. Entonces escribe Google. Él ya empieza a decirte todo lo que tiene Google. Pues Google Close. Lo que quiero es máximo de Google Close. Cierro paréntesis, intro y ya tenemos una medida que tiene un simbolito de calculadora. ¿Y cómo puedo visualizar esa medida? Pues lo más fácil para visualizar medidas es una tarjeta. Eliges una tarjeta aquí, ¿vale? Y eliges max. ¿Vale? Y aquí tenéis que este fue el valor máximo. Pero esto es susceptible de filtrados posteriores. Si yo tuviera categorías en este dataset y yo filtrase por categoría y fuese compatible con el filtro que tú has pasado aquí, vamos, que se vería filtrado, ¿vale? Esto no parece muy interesante, ¿verdad? Porque tú dices, yo la primera vez que vi esto y vi un ejemplo parecido a este, dije, bueno, el máximo, todo el rollo este de las medidas pasa con máximo, es que lo gracioso de las medidas es que ahora puedo hacer, por ejemplo, lo siguiente. Pongo un gráfico de línea, ¿vale? Pongo el año, voy a poner en date, no, voy a poner toda la jerarquía en el eje X voy a poner toda la jerarquía de tiempo, que la tengo aquí, ¿la veis? Date hierarchy. Ahora hablamos otra vez, recordamos que era la jerarquía de tiempo. O sea que en el eje X voy a tener tiempo y en el eje Y voy a meter mi columna, mi medida. Esto no es una columna, esto es una medida. Y mirad lo que va a pasar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que tengo mi medida calculada para cada año. ¿Entendéis? O sea, tengo el máximo de cierre en 2014, en 2015, en 2018. ¿Vale? O sea que mi medida se adapta al filtro o al atributo que tú pongas en una de las variables. ¿De acuerdo? Voy a recordar aquí ahora, ya que estamos, aprovecho que al haber metido una jerarquía, esto lo tienes por año, pero podrías investigar qué pasa, por ejemplo, en 2016 por cuatrimestres. Pincho en 2016 teniendo este botón activado y lo que voy a ver ahora son los trimestres de 2016. Y si quiero ver qué pasó en el tercer trimestre, vuelvo a pinchar y aquí están los 3 meses del tercer trimestre. Y si quiero ver qué pasó por día, no, por mes, no, esto ya sería por día si le doy. Lo que pasa es que no sé si va a funcionar bien. Sí, pues mira. Y esto fue por día. Por día mi medida. O sea, esto es por día el máximo del cierre. Claro que aquí coincide con el cierre, porque solo hay un dato. En realidad, si ves esto al día no tiene sentido, mi medida, porque claro, el máximo solo tiene un dato, es él. Pero si lo ves a otro nivel, sí que tiene sentido, ¿me explico? Pero esto ya se empieza a complicar, o sea, ya tienes que saber muy bien lo que quieres, contar la historia, ¿vale? Bueno, pues ya está, paro aquí.